Bien hallados, hermanos de armas. Sean bienvenidos a Estrategos, el canal donde exploramos la vida de los grandes líderes que marcaron la historia. Hoy conoceremos la historia de Franklin D. Roosevelt, el hombre que guió a Estados Unidos a través de sus momentos más oscuros, la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Un líder que con determinación y visión transformó su nación y el mundo. Antes de comenzar, deja tu like, comenta, comparte este vídeo y suscríbete a Estrategos para seguir descubriendo la historia de los grandes estrategas y estadistas. En tiempos difíciles, la determinación de un líder puede cambiar el destino de una nación. Comencemos. Primera parte: los primeros años y su ascenso a la política. El destino de un líder no siempre está escrito desde el principio, pero en el caso de Franklin Delano Roosevelt, la historia parecía haberlo preparado para la grandeza desde el momento de su nacimiento. Hijo de una de las familias más influyentes de Nueva York, con una educación privilegiada y un linaje ligado al poder, su camino parecía claro. Pero lo que nadie imaginaba era que este hombre, criado entre la élite de la sociedad estadounidense, se convertiría en el presidente que cambiaría la historia de su país en los momentos más oscuros del siglo XX. El 30 de enero de 1882, en una gran mansión en Hyde Park, Nueva York, nació Franklin Delano Roosevelt, el único hijo de James Roosevelt y Sarah Delano. Desde el principio, la vida de Franklin estuvo marcada por el privilegio. Su padre, James, era un acaudalado empresario y terrateniente, descendiente de una de las familias más antiguas de Nueva York. Su madre, Sarah, provenía de la poderosa familia Delano, con raíces en el comercio marítimo y la política. Pero si bien su padre era un hombre de negocios tranquilo y reservado, su madre fue una influencia dominante en su vida. Sarah Delano Roosevelt moldeó el carácter de Franklin desde su infancia, inculcándole disciplina, confianza y la idea de que su destino estaba ligado a la grandeza. Para Sarah, su hijo era especial, diferente, alguien destinado a liderar. Desde pequeño, Franklin fue educado en casa por tutores privados. Su educación era estricta, centrada en la historia, la política y los valores aristocráticos. Pero no todo era estudio. Su familia lo llevaba de viaje constantemente por Europa, enseñándole el mundo más allá de las fronteras de Estados Unidos. A los 14 años, Franklin ingresó en Groton, una prestigiosa escuela privada donde se forjaban las futuras élites del país. Allí, bajo la tutela de un director estricto, aprendió valores como el deber público, la importancia de la religión y la necesidad de servir a la sociedad. Fue en Groton donde comenzó a desarrollar una filosofía política basada en la responsabilidad social, algo que marcaría toda su carrera. Después de Groton, Roosevelt ingresó a Harvard, una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Allí, admiraba profundamente a su primo lejano, Theodore Roosevelt, quien en ese momento se estaba convirtiendo en una de las figuras más carismáticas de la política estadounidense. El joven Franklin, aunque no era el estudiante más brillante, absorbía todo a su alrededor. Su tiempo en Harvard fue clave para su desarrollo intelectual y político. Fue aquí donde empezó a soñar con la posibilidad de seguir los pasos de Theodore y dejar su propia huella en la historia. Pero la educación no fue lo único importante en la vida de Franklin en esa época. En 1905, a los 23 años, se casó con Eleanor Roosevelt, sobrina de Theodore Roosevelt. El matrimonio no solo unió a dos ramas de la poderosa familia Roosevelt, sino que también definió la carrera política de Franklin. Eleanor era una mujer inteligente, fuerte y comprometida con las causas sociales. A lo largo de su vida, se convertiría en mucho más que la esposa del presidente. Sería su conciencia, su aliada política y en muchos momentos la persona que lo mantendría en pie cuando todo parecía derrumbarse. Mientras Theodore Roosevelt alcanzaba la presidencia, Franklin comenzaba a construir su propio camino. En 1910, con apenas 28 años, decidió dar su primer paso en la política al postularse como senador del estado de Nueva York por el Partido Demócrata. Era una apuesta arriesgada. Nueva York era tradicionalmente republicano y el apellido Roosevelt estaba más asociado con el partido de su primo Theodore que con los demócratas. Pero Franklin tenía carisma, ambición y un enfoque diferente al de sus rivales. Contra todo pronóstico, ganó la elección y se convirtió en senador estatal,
iniciando su ascenso en la política. Desde el principio, demostró que no era solo un aristócrata con un apellido poderoso, sino un hombre con visión y energía para cambiar el sistema. Su trabajo en el Senado de Nueva York llamó la atención de la élite política demócrata, y en 1913, el presidente Woodrow Wilson lo nombró subsecretario de la Marina, un cargo clave en el gobierno federal. Era el mismo puesto que Theodore Roosevelt había ocupado antes de convertirse en presidente. En ese cargo, Franklin aprendió el funcionamiento del gobierno, la burocracia y el poder de la política exterior. Supervisó la expansión de la Marina durante la Primera Guerra Mundial y viajó por el mundo representando a Estados Unidos. Era un líder en formación, con un futuro brillante por delante. Pero entonces, su vida cambió para siempre. En 1921, a los 39 años, Franklin D. Roosevelt fue golpeado por la tragedia. Mientras disfrutaba de unas vacaciones en Campobello, una isla en la costa de Canadá, contrajo poliomielitis. En cuestión de días, su cuerpo quedó paralizado de la cintura para abajo. Un hombre que había sido atlético, que había disfrutado de la navegación y el deporte, ahora estaba confinado a una silla de ruedas. Fue un golpe devastador. Su carrera política parecía acabada. En una sociedad donde la imagen de un líder debía proyectar fuerza, salud y vitalidad, ¿cómo podía un hombre paralizado aspirar a la presidencia? Pero Roosevelt no se rindió. A pesar del dolor, de la desesperación y de los consejos de muchos para retirarse, decidió seguir adelante. Se sometió a terapias agotadoras, buscó tratamientos experimentales y con la ayuda de Eleanor reconstruyó su vida. Durante años, Roosevelt se mantuvo alejado de la política activa, pero en 1928 regresó con fuerza, postulándose para gobernador de Nueva York. Contra todo pronóstico, ganó las elecciones y comenzó a aplicar reformas que lo convirtieron en una de las figuras políticas más importantes del país. Como gobernador de Nueva York, Roosevelt mostró su habilidad para el liderazgo en tiempos de crisis. Durante su mandato, implementó políticas progresistas para combatir la pobreza, mejorar las condiciones laborales y apoyar a los agricultores afectados por la crisis económica. Cuando la Gran Depresión golpeó en 1929, Estados Unidos entró en una de las peores crisis económicas de su historia, el desempleo se disparó, los bancos colapsaron y millones de personas quedaron sin hogar. Roosevelt entendió que el país necesitaba un nuevo enfoque. Mientras el presidente Herbert Hoover insistía en que la crisis se resolvería sola, Roosevelt defendía la intervención del gobierno para ayudar a la población. Su liderazgo en Nueva York lo convirtió en el candidato perfecto para las elecciones presidenciales de 1932. Su carisma, su capacidad para conectar con la gente y su mensaje de esperanza hicieron que los estadounidenses depositaran en él la confianza para sacar al país de la depresión. Y así, en 1932, Franklin D. Roosevelt fue elegido presidente de Estados Unidos, iniciando una nueva era en la historia del país. Pero su historia apenas comenzaba. Lo que vino después fue un liderazgo que redefinió a Estados Unidos, enfrentando la peor crisis económica y la mayor guerra que el mundo había conocido. Segunda parte: la Gran Depresión y la elección presidencial. El destino de una nación puede cambiar en un instante. En 1929, Estados Unidos entró en una de las peores crisis económicas de su historia, la Gran Depresión. Millones de personas perdieron sus empleos, los bancos colapsaron y la desesperación se extendió por todo el país. Para muchos, parecía que el sistema estaba fallando, que el sueño americano había muerto. El gobierno de Herbert Hoover, paralizado por su propia ideología, no encontraba respuestas. Pero en medio de la incertidumbre, una figura comenzó a destacar. Franklin D. Roosevelt, gobernador de Nueva York, prometía esperanza, cambio y un nuevo comienzo. Con una visión audaz y un carisma inigualable, se preparaba para asumir la responsabilidad más grande de su vida: rescatar a Estados Unidos de su peor crisis y liderarlo hacia un futuro más estable. El colapso económico y sus efectos en Estados Unidos. Todo comenzó el 24 de octubre de 1929, conocido como el Jueves Negro. El mercado de valores de Wall Street se desplomó de manera catastrófica, arrastrando consigo la economía de todo el país. En cuestión de días, empresas cerraron, bancos quebraron y miles de familias quedaron en la ruina. Para 1932,
el desempleo había alcanzado el 25% y ciudades enteras estaban llenas de personas sin hogar. En las calles, largas filas de hombres esperaban en las puertas de los comedores comunitarios, mientras otros buscaban desesperadamente cualquier trabajo disponible. En el campo, la situación era aún peor. El Dust Bowl, una serie de tormentas de polvo y sequías, devastó las tierras agrícolas del Medio Oeste, dejando a miles de familias sin medios de subsistencia. Pero lo más alarmante no era solo la crisis económica, sino la falta de respuesta del gobierno. Herbert Hoover, el presidente en ese momento, se negó a intervenir directamente en la economía. Creía firmemente en el libre mercado y en que la crisis se resolvería por sí sola. Pero mientras Hoover se aferraba a su ideología, el pueblo estadounidense sufría cada vez más. La frustración creció hasta convertirse en rabia. Los veteranos de la Primera Guerra Mundial, que esperaban recibir un bono por sus servicios, marcharon a Washington en 1932 para exigir ayuda, pero fueron reprimidos por el ejército bajo órdenes del gobierno. Las ciudades se llenaron de campamentos de indigentes, conocidos como Hoovervilles, en burla al presidente. Estados Unidos estaba al borde del colapso, y en medio de ese caos surgió un nuevo líder. Franklin D. Roosevelt no era un candidato cualquiera. Había sido gobernador de Nueva York durante la crisis y había implementado programas de ayuda social mucho antes que el gobierno federal. Mientras Hoover insistía en que la recuperación debía venir sola, Roosevelt prometía acción, intervención y un gobierno que trabajara por el pueblo. Su mensaje era claro. Estados Unidos necesitaba un New Deal. En cada mitin, en cada discurso, Roosevelt transmitía confianza. No prometía soluciones inmediatas ni milagros, pero sí trabajo duro y una dirección clara. Su carisma era innegable. A pesar de estar paralizado de la cintura para abajo por la poliomielitis, nunca permitió que su enfermedad definiera su imagen pública. Con la ayuda de su equipo, se mantenía de pie en eventos públicos, proyectando una imagen de fortaleza y determinación. La campaña de Roosevelt no solo era política, era emocional. Los estadounidenses, desesperados por un cambio, veían en él la única esperanza real. En noviembre de 1932, Franklin D. Roosevelt ganó las elecciones con una victoria aplastante. Había nacido un nuevo líder, y el pueblo estadounidense depositó en él la confianza de reconstruir el país. Pero ganar era solo el primer paso. El verdadero desafío estaba por comenzar. El 4 de marzo de 1933, Franklin D. Roosevelt se preparaba para asumir la presidencia. Pero su llegada a la Casa Blanca no fue como la de otros presidentes. El país estaba en una crisis sin precedentes. El sistema bancario estaba al borde del colapso, las protestas aumentaban y el desempleo seguía en niveles catastróficos. En medio del caos, Roosevelt se rodeó de un equipo de expertos conocidos como el Brain Trust, un grupo de asesores académicos y políticos que lo ayudarían a diseñar las políticas del New Deal. Cada decisión que tomara en los próximos días sería crucial para el futuro del país. Pero antes de implementar cambios, tenía que reconstruir la confianza del pueblo estadounidense, y lo haría con uno de los discursos más memorables de la historia. El 4 de marzo de 1933, Franklin D. Roosevelt subió al podio para dar su discurso inaugural. El país entero escuchaba. Todos esperaban respuestas, una señal de esperanza, una razón para creer que el futuro sería mejor. Y entonces, Roosevelt pronunció una frase que quedaría grabada en la historia. Lo único que debemos temer es al miedo mismo. Sus palabras resonaron en cada rincón de Estados Unidos. No eran solo palabras de un político, sino de un líder que entendía la desesperación del pueblo y que estaba dispuesto a hacer lo necesario para rescatar al país. Pero Roosevelt no solo habló, actuó de inmediato. Uno de sus primeros actos como presidente fue declarar un bank holiday, un cierre temporal de todos los bancos para evitar una crisis mayor. Durante ese tiempo, su administración trabajó en un plan para restaurar la confianza en el sistema financiero. Luego, aprobó una serie de medidas de emergencia, incluyendo la creación de la Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC, que aseguraba los depósitos bancarios, evitando que la gente perdiera sus ahorros si un banco fallaba. En cuestión de días, la calma comenzó a regresar. Los estadounidenses volvieron a depositar su dinero en los bancos, y la crisis bancaria comenzó a estabilizarse. Pero esto era solo el comienzo. El New Deal
El programa de recuperación económica de Roosevelt se puso en marcha con una velocidad nunca antes vista. Se crearon empleos en proyectos de infraestructura, se implementaron programas de ayuda para los agricultores, se establecieron regulaciones para evitar futuros colapsos financieros. Roosevelt utilizó su carisma y habilidades políticas para obtener el apoyo del Congreso y del pueblo. Introdujo un método innovador de comunicación: las charlas junto a la chimenea, fireside chats, discursos radiales en los que hablaba directamente con los ciudadanos, explicándoles sus políticas de una manera cercana y comprensible. El impacto fue inmediato. Las cartas llegaban a la Casa Blanca en cantidades récord. Las personas, por primera vez en años, sentían que tenían un presidente que realmente se preocupaba por ellas. Con su primer día en la Casa Blanca, Franklin D. Roosevelt cambió la dirección de Estados Unidos. El país aún enfrentaba desafíos enormes, pero ahora tenía un líder que no temía actuar, que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para rescatar la economía y restaurar la confianza del pueblo. La Gran Depresión no terminaría de inmediato. El camino hacia la recuperación sería largo y difícil. Pero aquel día de marzo de 1933, cuando Roosevelt pronunció su discurso y comenzó a implementar sus políticas, algo cambió en el corazón de los estadounidenses. Por primera vez en años, volvieron a creer que un futuro mejor era posible. Tercera parte. El New Deal. Estados Unidos había tocado fondo. La Gran Depresión no era solo una crisis económica, era una catástrofe social. El desempleo superaba el 25%. Millones de familias habían perdido sus hogares y el país entero se sumía en la desesperación. Cuando Franklin D. Roosevelt asumió la presidencia en 1933, no había tiempo para dudas, promesas vacías ni esperas. Había que actuar de inmediato. Lo que vino después no solo cambió la historia de Estados Unidos, sino que redefinió la relación entre el gobierno y el pueblo, marcando el inicio de una nueva era. Desde el primer día en la Casa Blanca, Roosevelt comenzó a implementar el New Deal, su plan para rescatar a Estados Unidos de la crisis. Pero este no era solo un paquete de medidas económicas, era una transformación total del papel del gobierno en la vida de los ciudadanos. Para abordar el desempleo, Roosevelt lanzó la Civilian Conservation Corps, CCC, un programa que empleó a millones de jóvenes en proyectos de reforestación, construcción de carreteras y conservación del medio ambiente. En poco tiempo, cientos de miles de estadounidenses volvieron a trabajar, reconstruyendo el país y recuperando la dignidad. Pero eso no era suficiente. El país necesitaba infraestructura, carreteras, puentes, escuelas y hospitales. Para eso, Roosevelt creó la Works Progress Administration, WPA, una agencia que generó millones de empleos en proyectos de construcción y también en el ámbito cultural, apoyando a escritores, artistas y músicos. En el sector bancario, la crisis había destruido la confianza en el sistema financiero. Miles de personas perdieron sus ahorros cuando los bancos colapsaron. Para evitar que esto volviera a ocurrir, Roosevelt estableció la Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC, que garantizaba los depósitos bancarios, asegurando que el dinero de los ciudadanos estuviera protegido. La crisis también afectaba a los agricultores. Las sequías y el desplome de los precios de los productos agrícolas los estaban llevando a la quiebra. Roosevelt implementó la Agricultural Adjustment Act, AAA, que regulaba la producción y ayudaba a los agricultores a estabilizar los precios de sus cultivos. Pero una de las reformas más revolucionarias del New Deal fue la creación del Seguro Social en 1935, un sistema que garantizaba pensiones para los jubilados, beneficios para los desempleados y apoyo a las familias necesitadas. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, el gobierno asumía la responsabilidad de proteger el bienestar de sus ciudadanos. Las medidas del New Deal restauraron la confianza en el gobierno y ayudaron a sacar a millones de personas de la pobreza, pero no todos estaban de acuerdo con estos cambios. Las reformas de Roosevelt enfurecieron a muchos sectores de la sociedad. Desde la derecha, los empresarios y banqueros lo acusaban de ser un socialista que destruía la economía de libre mercado. Desde la izquierda, otros lo criticaban por no hacer lo suficiente para redistribuir la riqueza. Pero el mayor desafío no vino ni del Congreso ni del pueblo. Vino de la Corte Suprema de los Estados Unidos. En varias ocasiones,
la Corte Suprema declaró inconstitucionales algunas de las políticas del New Deal, bloqueando importantes reformas. Roosevelt, frustrado por estos obstáculos, propuso un plan radical en 1937, aumentar el número de jueces en la Corte Suprema para que sus reformas no fueran bloqueadas. La propuesta desató una tormenta política. Sus oponentes lo acusaron de querer manipular el poder judicial para convertir el gobierno en una dictadura. Al final, Roosevelt tuvo que retroceder, pero con el tiempo, varios jueces se retiraron y fueron reemplazados por magistrados más favorables a sus políticas. A pesar de la oposición, el New Deal dejó una huella permanente en Estados Unidos. El gobierno federal se convirtió en un actor clave en la economía, regulando el mercado, protegiendo a los trabajadores y brindando apoyo social. Pero mientras Roosevelt luchaba por transformar su país, una nueva amenaza comenzaba a crecer en el mundo. En la década de 1930, el mundo se volvía cada vez más peligroso. En Europa, Adolf Hitler ascendía al poder en Alemania, expandiendo su influencia con agresividad. En Asia, Japón invadía China, mostrando su ambición imperialista. A pesar de estas señales de peligro, Estados Unidos seguía siendo un país aislacionista. La Primera Guerra Mundial había dejado un trauma profundo, y la mayoría de los estadounidenses no querían verse envueltos en otro conflicto global. Roosevelt, sin embargo, comprendía que la paz era solo una ilusión. Sabía que, tarde o temprano, Estados Unidos tendría que involucrarse, pero no podía declarar la guerra sin el apoyo del Congreso y del pueblo. En 1940, cuando Hitler invadió Francia y Gran Bretaña quedó sola en la lucha contra el nazismo, Roosevelt decidió actuar. Aunque Estados Unidos aún no estaba en guerra, comenzó a enviar ayuda militar al Reino Unido a través del programa Lend-Lease Act, que permitía suministrar armas y equipos a los aliados sin necesidad de pago inmediato. Esta política fortaleció la relación entre Roosevelt y el primer ministro británico Winston Churchill. Los dos líderes forjaron una alianza personal y política que resultaría clave en los años venideros. Roosevelt también reconoció la necesidad de preparar a Estados Unidos para la guerra. Aunque el país aún no había entrado en combate, inició una movilización militar sin precedentes, aumentando la producción de armas y reclutando soldados. Pero entonces, en diciembre de 1941, todo cambió de un golpe. El 7 de diciembre de 1941, Japón atacó la base naval de Pearl Harbor en Hawái, destruyendo gran parte de la flota estadounidense y matando a más de 2.400 personas. Al día siguiente, Roosevelt se dirigió al Congreso y al pueblo estadounidense con un discurso que marcaría la historia. Ayer, 7 de diciembre de 1941, una fecha que vivirá en la infamia, Estados Unidos fue atacado por las fuerzas navales y aéreas del Imperio de Japón. El Congreso declaró la guerra a Japón de inmediato, y días después, Alemania e Italia también declararon la guerra a Estados Unidos. Estados Unidos había entrado oficialmente en la Segunda Guerra Mundial. Desde ese momento, Roosevelt se convirtió en el líder de la lucha contra las potencias del eje. Su capacidad de organización, su liderazgo y su visión estratégica fueron fundamentales para coordinar el esfuerzo militar y asegurar la victoria. Con la ayuda de Churchill y más tarde de Joseph Stalin, formó la Gran Alianza, un bloque de Naciones Unidas para derrotar a la Alemania nazi, al Imperio japonés y a la Italia fascista. Bajo su mando, Estados Unidos se convirtió en el arsenal de la democracia, produciendo armas, aviones, barcos y suministros en cantidades masivas para abastecer a los aliados. Mientras la guerra avanzaba, Roosevelt comenzó a diseñar el mundo que surgiría después del conflicto. Fue uno de los arquitectos principales de la futura Organización de las Naciones Unidas, ONU, asegurando que el mundo tuviera una institución para prevenir futuras guerras. Pero su salud comenzaba a deteriorarse. Los años de liderazgo en la crisis económica y en la guerra habían pasado factura. Sin embargo, Roosevelt no dejó que su enfermedad lo detuviera. Sabía que el mundo aún lo necesitaba. El hombre que había rescatado a Estados Unidos de la Gran Depresión ahora estaba guiándolo en la guerra más grande de la historia, y el destino aún tenía reservado el capítulo final de su legado. Cuarta parte. La Segunda Guerra Mundial. El destino de la Segunda Guerra Mundial cambió en un solo día.
El 7 de diciembre de 1941, el amanecer en Hawái trajo consigo el sonido de bombas y aviones de combate. En menos de 2 horas, la base naval de Pearl Harbor fue devastada por el ataque sorpresa del Imperio japonés. Más de 2.400 estadounidenses murieron. Gran parte de la flota del Pacífico quedó destruida, y la nación, que hasta entonces había mantenido su neutralidad, despertó a la cruda realidad de la guerra. Al día siguiente, el presidente Franklin D. Roosevelt se dirigió al Congreso y al pueblo estadounidense. Su voz, firme pero grave, pronunció una de las frases más recordadas en la historia del país. Ayer, 7 de diciembre de 1941, una fecha que vivirá en la infamia, Estados Unidos fue atacado por las fuerzas navales y aéreas del Imperio de Japón. El Congreso declaró la guerra a Japón de inmediato. Días después, Alemania e Italia declararon la guerra a Estados Unidos. Roosevelt sabía que este era el punto de no retorno. Estados Unidos estaba en guerra, y la victoria era la única opción. Si algo caracterizó a Roosevelt en la guerra fue su capacidad para convertir la economía estadounidense en una máquina imparable de producción militar. Fábricas de automóviles se convirtieron en plantas de producción de tanques. Acero, caucho y petróleo fueron dirigidos a la fabricación de armas, aviones y barcos de guerra. La nación entera se reorganizó para el conflicto. Las mujeres entraron a la fuerza laboral en cifras récord. Rosie, la remachadora, se convirtió en el símbolo de las millones de mujeres que trabajaron en la industria armamentista, mientras los hombres eran enviados al frente de batalla. La movilización fue total. Roosevelt creó instituciones clave, como la War Production Board, que dirigió la economía de guerra con precisión. En cuestión de meses, Estados Unidos estaba produciendo más armas, más vehículos y más equipo militar que cualquier otra nación en la guerra. Era una guerra en múltiples frentes, y Roosevelt debía liderar una estrategia que abarcara desde Europa hasta el Pacífico. Roosevelt no solo era el presidente de Estados Unidos, se convirtió en el líder de la alianza contra las potencias del eje. Su relación con Winston Churchill, primer ministro del Reino Unido, y Joseph Stalin, líder de la Unión Soviética, definiría el curso de la guerra y el destino del mundo. Las reuniones entre los 3 líderes fueron cruciales. En Casablanca, 1943, Roosevelt y Churchill decidieron la invasión de Sicilia y la rendición incondicional de Alemania. En Teherán, 1943, los 3 grandes acordaron la apertura de un segundo frente en Europa con la invasión de Normandía. Finalmente, en Yalta, 1945, Roosevelt, Stalin y Churchill planificaron el futuro del mundo postguerra, estableciendo las bases para la reorganización de Europa y la creación de las Naciones Unidas. Pero más allá de la diplomacia, Roosevelt tenía que asegurarse de que Estados Unidos ganara la guerra en el campo de batalla. Las tropas estadounidenses participaron en las batallas más decisivas del conflicto. El Alamein, 1942. Con el liderazgo del general Dwight D. Eisenhower, los aliados lograron expulsar a las fuerzas de Rommel de África. El día D, 6 de junio de 1944, las fuerzas estadounidenses y aliadas desembarcaron en Normandía, abriendo el camino para la liberación de Europa Occidental. La Batalla del Pacífico, enfrentando la estrategia de isla en isla. Las tropas de EEUAU lucharon en lugares como Guadalcanal, Iwo Jima y Okinawa para frenar la expansión japonesa. Roosevelt no estaba en los campos de batalla, pero cada decisión que tomaba en la Casa Blanca podía significar la victoria o la derrota. Si la guerra en el frente era brutal, la lucha política en la retaguardia tampoco fue fácil para Roosevelt. Mantener la alianza entre EEUAU, el Reino Unido y la URSS era un desafío constante. Roosevelt y Churchill confiaban mutuamente, pero Stalin desconfiaba de Occidente. Cada reunión con el líder soviético era una negociación difícil, en la que Roosevelt debía asegurarse de que la guerra contra Alemania no se convirtiera en una lucha entre los aliados mismos. La presión sobre Roosevelt era inmensa. Tenía que mantener unida a la coalición, pero también enfrentaba críticas dentro de su propio país. Algunos sectores lo acusaban de ser demasiado blando con Stalin, mientras que otros temían que Estados Unidos estuviera asumiendo un papel imperialista en el mundo. A pesar de todo,
Roosevelt mantuvo su visión de una paz futura basada en la cooperación internacional. Impulsó la creación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, una institución que garantizaría que el mundo no volviera a caer en una guerra de tal magnitud. Pero su batalla más difícil no se libraba en el campo de batalla ni en las mesas de negociación. Se libraba en su propio cuerpo. El desgaste de la guerra estaba acabando con Roosevelt. Desde 1943, su salud había comenzado a deteriorarse visiblemente. Sufría de hipertensión severa y problemas cardíacos. Sus médicos sabían que su corazón no aguantaría mucho más, pero el presidente se negó a reducir su ritmo de trabajo. En 1944 fue reelegido para un cuarto mandato presidencial, algo sin precedentes en la historia de Estados Unidos. Pero para muchos era evidente que su tiempo se agotaba. A pesar de su estado, Roosevelt se mantuvo activo hasta el final. En febrero de 1945 asistió a la Conferencia de Yalta, donde negoció los términos del fin de la guerra y el reparto de poder en Europa. Mientras tanto, en los campos de batalla, la victoria estaba cerca. En abril de 1945, las tropas soviéticas llegaron a Berlín. Hitler, acorralado, se suicidó en su búnker el 30 de abril. El 8 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente. La guerra en Europa había terminado, pero Roosevelt no vivió para verlo. El 12 de abril de 1945, en su residencia en Warm Springs, Georgia, Roosevelt sufrió un derrame cerebral masivo. Murió ese mismo día, a los 63 años. El hombre que había guiado a Estados Unidos en la mayor crisis de su historia no pudo ver el final de la guerra que ayudó a ganar. Su vicepresidente, Harry S. Truman, asumió la presidencia y heredó la responsabilidad de finalizar la guerra en el Pacífico. Franklin D. Roosevelt no solo transformó Estados Unidos, cambió el mundo. Sacó al país de la Gran Depresión con el New Deal, lideró a los aliados en la Segunda Guerra Mundial hasta la victoria, redefinió el papel del gobierno en la economía y la vida de los ciudadanos, creó la Organización de las Naciones Unidas, sentando las bases del orden mundial posterior a la guerra. Su muerte marcó el fin de una era, pero su legado sigue vivo. Estados Unidos emergió de la Segunda Guerra Mundial como la mayor potencia del planeta, y mucho de ese mérito pertenece a Roosevelt, el hombre que se negó a rendirse ante la poliomielitis, ante la crisis y ante la guerra, terminó convirtiéndose en uno de los presidentes más influyentes de la historia. Quinta parte: el legado de Roosevelt y su muerte. El liderazgo tiene un costo, y Franklin D. Roosevelt lo pagó con su propia vida. Durante más de una década llevó sobre sus hombros el destino de Estados Unidos y del mundo. Sacó a su país de la Gran Depresión, enfrentó a los regímenes más oscuros de la historia y lideró a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Pero la guerra no solo destruyó ciudades y naciones, también desgastó su cuerpo. Desde hacía años, su salud se deterioraba visiblemente, pero nunca mostró debilidad ante el público. Sabía que la nación lo necesitaba, y hasta el último día de su vida, se aferró a su deber. La poliomielitis que había contraído en 1921 lo dejó paralizado de la cintura para abajo, pero esa no fue la enfermedad que lo mató. Lo que acabó con Roosevelt fue algo más cruel: el peso de la guerra, la presión de liderar el mundo y el agotamiento de años de crisis incesantes. Desde 1943, los médicos habían advertido que su salud estaba al límite. Sufría de hipertensión severa, insuficiencia cardíaca congestiva y arteriosclerosis. Pero Roosevelt nunca quiso detenerse. Cada conferencia con Churchill y Stalin, cada decisión sobre la guerra, cada discurso en tiempos de incertidumbre, le arrancaba un poco más de vida. A principios de 1945, sus allegados notaron que había envejecido drásticamente. Su rostro estaba más delgado, su piel pálida y su energía disminuía día a día. Pero su espíritu seguía inquebrantable. Sabía que la guerra estaba llegando a su fin y quería ver la victoria con sus propios ojos. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Roosevelt había viajado a Warm Springs, Georgia, una residencia donde solía descansar y recibir tratamiento para su parálisis. Allí, rodeado de un pequeño grupo de colaboradores, trabajaba en su próximo discurso para el Día de la Victoria en Europa. Ese mediodía, mientras leía y revisaba documentos, se llevó la mano a la cabeza y dijo: «Tengo un terrible dolor de cabeza», fueron sus últimas palabras. Minutos después, sufrió un derrame cerebral masivo.
Los médicos intentaron salvarlo, pero no había nada que hacer. A las 3:35 de la tarde, Franklin D. Roosevelt murió a los 63 años. El hombre que había llevado a Estados Unidos a superar su peor crisis económica, el presidente que había desafiado a Hitler y a Hirohito, se apagó en la tranquilidad de su refugio. La noticia conmocionó al mundo. Cuando la radio anunció su fallecimiento, Estados Unidos entero quedó paralizado. Millones de personas lloraron en sus hogares. Los soldados en el frente de batalla se quedaron en silencio, muchos con lágrimas en los ojos. En las fábricas de armas, en los campos agrícolas, en las ciudades y pueblos del país, la gente no podía creerlo. El día de su funeral, más de 300.000 personas se reunieron en Washington para despedirlo. Algunos veteranos de la Primera Guerra Mundial se arrodillaron y lloraron. Roosevelt había sido su líder, su esperanza en tiempos de desesperación, y ahora se había ido. En el resto del mundo, los líderes aliados reaccionaron con incredulidad. Winston Churchill, su gran amigo y aliado, dijo en su discurso: «He perdido a un amigo de toda la vida, a un líder incomparable, y el mundo ha perdido al arquitecto de la victoria». Joseph Stalin, a pesar de sus diferencias con Roosevelt, expresó que el pueblo soviético lo recordaría como un hombre de gran visión y determinación. Pero Roosevelt no llegó a ver el final de la guerra. 3 semanas después de su muerte, el 8 de mayo de 1945, Alemania se rindió. Europa celebró la victoria, pero el hombre que había luchado tanto por ese momento ya no estaba allí para verlo. La muerte de Roosevelt no solo marcó el final de un líder, sino el final de una era. Bajo su mandato, el gobierno federal cambió para siempre. Antes de él, el gobierno tenía un papel limitado en la economía y en la vida social del país. Después de Roosevelt, nunca volvería a ser igual. La seguridad social, creada bajo el New Deal, garantizaba el bienestar de los jubilados y desempleados. La regulación bancaria, establecida tras la Gran Depresión, protegía los ahorros de los ciudadanos. El estado de bienestar se consolidó, marcando el camino para futuras políticas económicas y sociales en Estados Unidos. Pero su legado no solo quedó en casa. En la política internacional, Roosevelt diseñó el mundo que vendría después de la guerra. Antes de morir, fue el arquitecto de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, convencido de que el mundo necesitaba un foro para evitar otra guerra mundial. Gracias a él, Estados Unidos pasó de ser una nación aislacionista a convertirse en la mayor potencia global. Tras su muerte, su sucesor, Harry S. Truman, heredó la presidencia en un momento decisivo. El final de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría definieron el nuevo orden mundial. Pero aunque Roosevelt había muerto, su influencia continuó moldeando el destino de Estados Unidos. El New Deal sirvió de base para futuras reformas en los derechos civiles, la expansión del gobierno y la intervención estatal en tiempos de crisis. Sus estrategias diplomáticas sentaron las bases para la política exterior de la Guerra Fría. Estados Unidos, como superpotencia, siguió la senda que él había trazado. En los años siguientes, su figura se convirtió en un símbolo de esperanza, resiliencia y liderazgo en tiempos de crisis. Desde entonces, todos los presidentes de Estados Unidos han sido comparados con él en momentos de crisis. Cada vez que el país enfrenta dificultades, la gente se pregunta: ¿qué habría hecho Roosevelt? Franklin D. Roosevelt fue un hombre de contradicciones, un aristócrata que defendió a los pobres, un líder que enfrentó enormes desafíos personales mientras guiaba a una nación entera. Su vida no estuvo libre de errores, sus políticas no siempre fueron perfectas, y sus decisiones, como la internación de japoneses estadounidenses durante la guerra, siguen siendo temas de controversia. Pero lo que es innegable es su impacto. Ningún otro presidente en la historia de Estados Unidos ha enfrentado tantos desafíos y ha transformado tanto su país y el mundo. Roosevelt no solo cambió la economía, la política y la diplomacia, cambió la forma en que los líderes gobiernan en tiempos de crisis. Hoy, su legado sigue vivo, en la seguridad social, en la ONU, en la idea de que el gobierno tiene el deber de proteger a sus ciudadanos. Murió en el cargo, pero su influencia jamás desapareció. Franklin D. Roosevelt no solo fue un presidente, fue un símbolo de resistencia, de liderazgo y de la capacidad humana para sobreponerse a cualquier adversidad.
Muchas gracias por llegar hasta aquí. No te vayas sin dejar un buen like, suscribirte si no lo has hecho y compartir el video para llegar a más gente y que este proyecto pueda seguir creciendo. Nos vemos en el siguiente Hermanos de Armas.